Hola, hola, ¿qué tal todos? Nuevamente un cordial saludo, pues aquí estamos presentes con esta información que, como digo, pues ojalá les sea de curiosidad y principalmente ojalá pues, lo puedan ustedes como reflexionar, les pueda servir de utilidad y pues, ponerlo en práctica. Y vamos a darle continuidad a esta pequeña serie de videos que tienen como consecución. De hecho, a toda la gente que apenas se integra o que por curiosidad accede a este videito, pues sí, toca pues hacerle la invitación de que puedan ver los videos anteriores. Hoy vamos por la tercera parte, que el título es, permíteme acá, es la realidad que creamos. Aquí tengo mis apuntes para no perderme. Y vámonos ahora sí de lleno a la tercera parte. No hay todavía avisos parroquiales. Y el título de esta sección es ¿Por qué no percibo la realidad que quiero? Ya sé que en Internet puede abundar muchas metodologías, muchas formas de abordar esto, y pues esta es una más, pero siguiendo con lo que ya había comentado. Y entonces vamos a retomar pues el breve resumen para ponernos un poquito en orden. Y el resumen era lo siguiente, que allá afuera tenemos la potencialidad energética, el infinito. Nosotros como seres orgánicos, seres biológicos, funcionamos como una interfaz y un filtro. ¿Qué quiere decir? Que de todo ese potencial que hay allá afuera, pues ahora sí que recibimos cierta cantidad filtrada de ese infinito por medio de nuestros sentidos principalmente, que pasan por nuestro sistema nervioso y que nuestro sistema nervioso está modelado conforme a nuestras experiencias y a nuestras creencias, a grosso modo, que es lo que llamamos el molde del mundo, el subconsciente, el niño interior. Y pues ya que se estructura así, pues esa información, pues va llegando a lo que es la parte principal del cerebro dedicada a lo que es la mente consciente, el yo, y es lo que toma una reducida cantidad, o sea, vamos a decir, si el subconsciente o el sistema nervioso toma el 100% de la totalidad pues, de esta información que entra, solamente 10-5% es lo que necesita el cerebro para proyectar y editar una realidad que es la que estamos sumergidos y la que estamos viviendo. ¿Ok? Ahora bien, justamente, ¿por qué no percibimos la realidad que yo quiero? Es algo complejo en el sentido que no es tan fácil con solo desearlo o con solo pensarlo y ya, tata, ya tengo lo que quiero. No es tan así. Tal vez mucha gente por ahí pues vende cosas fáciles, pero sí implica entender muchos aspectos, ¿no? Desde lo más complejo en el sentido que no es tan manejable, por ejemplo, la estructura energética general. Vamos a bien hablar del colectivo, también tiene mucho peso en lo que es la realidad conjunta y obviamente lo que es el individuo, y el individuo que está fragmentado. Pero ahorita nos vamos a centrar un poquito en la parte del individuo, porque nada, más voy a dejar un- una frasecita que alguna vez vi en un video de un gurú, que decía a la gente que estaba ahí, les decía, es mi deseo que no se cumplan todos los deseos de ustedes, porque si se cumplieran, ¿dónde quedaría espacio para mis propios deseos, no? Entonces, sí, yo creo que la realidad es una maquinaria más compleja, que tiene muchas más variables, pero vámonos con la realidad más próxima, que es nuestra realidad íntima, que es donde vamos a abordar. Y bueno, ya dicho esto, como dije, no es tan fácil con solo pensarlo o desearlo, porque haz de cuenta, como ya lo dije en el resumen y al final, nuestra experiencia, nuestra experiencia editada y proyectada, se genera en el ámbito de lo que llamamos la mente consciente. Ojo, no quiero decir conciencia, que es similitud a la mente consciente, sino la mente consciente es esta, vamos a decirle, esta función de nuestro organismo que racionaliza, que nos hace desear, que nos hace pensar, que nos hace decidir, elegir, este, y es también lo que permite la identidad, el yo, todo eso, ahí habita la mente consciente, todo lo que se puede iluminar, ¿no?
Pero acuérdense que esta información que se utiliza es muy pequeñita. Vámonos para atrás. Porque, vuelvo a decirlo, con solo pensarlo y desearlo no basta. ¿Por qué? Porque es una ínfima parte. Sí, es fundamental, pero es una ínfima parte de lo que es nuestra creación, nuestra proyección de la realidad. Aquí es donde entra en juego lo que resta y lo que no vemos y a lo mejor lo que no tenemos conscientemente. ¿Qué quiero decir? Acuérdense del resumen. Entra toda la información por nuestro sistema nervioso y ahí se moldea lo que es el subconsciente. Eso que es el 100% y que después se traduce en un 5 o 10% que es nuestra realidad proyectada, eso que está abajo, digamos el 90% restante, es lo que tiene mayor peso en nuestra realidad. ¿Por qué? Vamos a verlo de este lado. En nuestro día con día, según las estadísticas psicológicas neurológicas, vivimos el 5 o 10% de nuestro día conscientes. Lo demás es puras reacciones, pura reactividad, puros programas automáticos, lo que llamamos el inconsciente, ¿no? Pero también energéticamente, el inconsciente, el subconsciente, es como que lo que está tras bambalinas, es como lo que está tras el escenario. Y lo que uno pues más o menos va guiándose es el subconsciente. ¿Y a qué voy con esto? Vamos aquí a introducir lo que es esta palabra que también a lo mejor ya escucharon, la coherencia, pero además el multilenguaje. Ups. La coherencia y el multilenguaje. Se dice por ahí, muy trillado, válgase decir, o muy redundante, la alineación, ¿no? Que no solo es lo que piensas, sino lo que dices, lo que sientes, lo que haces, hasta tu entorno, ta, 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 ta. Sí, está perfecto. Eso es una coherencia, ¿no? Pero hay algo crucial, que también el lenguaje de nuestros niveles del pensamiento. A lo que voy. Nuestra mente consciente habla en términos de palabras, de pensamientos, y eso es como lo que más sabemos cómo trabajar, ¿no? Poder transformar en esa área, ¿no? Pero nuestro subconsciente, que tiene como el 90% del peso de nuestra realidad, que está tras bambalinas, que podría decirse que es la sombra, eso tiene otro tipo de lenguaje, que tiene que ver con las sensaciones, con la corporalidad, con, con la emoción propiamente dicha, con la acción. Y aquí también viene a pie, pues diferenciar un poquito lo que es el subconsciente y el inconsciente. Digo, es nada más para dividir, pero es dentro del mismo entramado. Sí, el subconsciente pues es lo que tiene que ver con nuestras experiencias, nuestro aprendizaje. Pero el inconsciente es como el programa default, el programa default del cuerpo que es supervivencia. Y ahorita digo por qué esta distinción. Entonces el subconsciente, emocionalidad, sentir, cuerpo. Normalmente sí es como herramienta hacer como esta interlenguaje, o sea, de utilizar palabras para comunicarnos con el cuerpo y viceversa, pero es más directo y más apropiado hablar el propio lenguaje. Si sentimos, hablamos de sentir, o sea, si sentimos hay que sentirlo, si nos emocionamos hay que emocionarnos, si tenemos que hacerlo hay que, justamente para que se produzca aparte de una conciencia, un cambio directamente en ese lenguaje. Y en el inconsciente igual, o sea, el lenguaje del inconsciente es pues el ataque, la huida, el parálisis, la seguridad. Porque vamos a poner un ejemplo concreto. ¿Cuántas veces tenemos una idea, un deseo de una realidad o de un cambio propio, pero nuestro cuerpo lo traduce como amenaza? Entonces hay que entender y hay que darnos a entender en el lenguaje de que, a ver, cuerpito, nos relajamos, todo está seguro y ahora sí. Y entonces, válgase a redundar y a repetir, sí, sí es importante la coherencia, o sea, que la integridad y la coherencia de todo lo que es nuestro ser, pero además la capacidad de utilizar los multilenguajes, porque como dije, y vuelvo a redundar, no solo pensarlo y desearlo basta, ¿no? Porque hay mucho más que, muchas señales que integrar para que no salgan chuecas. Y como dije, esto sí compete a la realidad interna. Tal vez esto no te va a permitir prontamente que de la nada aparezca una bolsa de billetes. No, no es tan así, pero podría ser. Pero todo esto es para darnos a entender y la propia conciencia y el manejo de nuestra realidad interna, ¿no?
que tal cual. Por ahora las circunstancias pueden ser variadas, pero la integridad y la coherencia es lo que nos va a permitir pues manejarnos de la mejor manera. Entonces, ¿por qué no percibo la realidad que quiero? Pues hay que empezar a autoconocernos con profundidad en todos los niveles y con todos los lenguajes, unificarlos y lo que sigue, ¿no? Para adelante. Pues este es el aporte. Vamos a seguir haciendo más capitulitos. Espero que sea de su interés, que les siga gustando y agradando. Y pues no nos despedimos. Nos vemos para el siguiente videito. Chau, chau. Cuídense. Pórtense bien. Bye.